Bueno, ¿por dónde empiezo? Es el tema que tenemos para hoy. ¿Por dónde empiezo? Es un título como un poco como raro. ¿Por dónde empiezo? Generalmente cuando uno comienza una conversación, cuando tiene que decir algo difícil, ¿qué dice? ¿Por dónde empiezo? Déjame ver cómo empiezo, déjame cómo te cuento. A veces nosotros nos encontramos en esa situación en nuestra vida. La tenemos tan desordenada, la tenemos tan revuelta que no sabemos por dónde empezar a ordenar. Por dónde empezar como a buscar la salida. Y nos encontramos en esta situación cuando no sabemos cómo volver a empezar y la inseguridad y confusión y el miedo se apoderan de ti. Hay personas en la vida que han atravesado fracasos de muchas formas. Llámese en una relación, llámese en su familia, llámese en una meta que se puso de estudiar, fracasó y no pudo terminar, en un negocio que emprendió y le fue mal y fracasó. Y muchas veces arriesgaste tus ahorros o arriesgaste muchas cosas en lo que estabas haciendo para poder como apostar a que te fuera bien. Usando ese término bien mundano, lo apuesto todo a que me vaya bien allí. Porque estamos hablando de que en un tiempo pasado, no estamos hablando de que tiene que haber sido en la vida cristiana. Porque yo cuando estuve lejos de Dios, hermano, me encontré en muchas situaciones como esa, que no sabía por dónde empezar, para volver a empezar. Porque cuesta. Cuando tú estás en un trabajo por muchos años y te despiden, no sabes qué hacer. Eso me pasó a mí, por el estallido social. Yo estuve trabajando casi 8 años en una empresa minera. Llegó el estallido social. Estaba a una firma que me aprobaran el crédito de la casa. Ya teníamos todo trabajado con mi esposa. Y me despiden en diciembre. ¿Usted imagina? Despedite en diciembre. Y me despiden porque la empresa no tenía servicio, porque estaban las manifestaciones, quemaban los buses, los apedreaban, pasaban muchas cosas. Yo digo, ya, hermano, que tú estés trabajando y te llamen al gerente de operaciones y tú contento, tranquilo, que estás trabajando bien, no estás haciendo nada mal, y te echen ese balde de agua helada con todos tus proyectos. Hermano, yo como hombre lloré, se me salieron las lágrimas, lloraba y yo reclamaba. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué? Si yo estoy bien. ¿Por qué? Si voy a comprar la casa, porque mi esposa ya tenía una casa. Entonces, para que no fuera ese problema, le íbamos a sacar yo como principal y ella como fiadora, así como secundaria, como aval. Allá en Panamá le llaman fiador, acá le llaman aval. Hermano, y no pudo ser. ¿Y qué voy a hacer? Buscar trabajo en otro lado. Me quedé así. Voy a tomarme, porque tenía como 2 años que no tomaba vacaciones, 3 años trabajando seguido. Es difícil tomar vacaciones los que trabajan en minería. Siempre hay un pero, siempre hay esto. No, que no hay quien te saque las vacaciones. Bueno, hermano, yo no sabía por dónde empezar. Sale una publicación a la semana que mi esposa me muestra: oye, en Ahumada necesitan un administrador de terminal allá en los Andes. Ya partí para allá. Me contrataron, hermano. El 1 de enero, no, porque es feriado. El 2 de enero yo estaba trabajando en Ahumada, Buses Ahumada, como administrador de terminal de los Andes. En el 2020 comencé a trabajar ahí, llegó la pandemia. Y enero, febrero, y cuando se me iba a acabar el contrato que me tenían que renovar, vamos a tener que cerrar porque los buses no pueden funcionar. Para la casa de nuevo. ¿Y cómo empiezo? Hermano, Dios tiene todo preparado. Cuando llegó la pandemia, mi esposa comenzó a trabajar turno rotativo, 4x4, de 12 horas. 4 días de día, después 4 días de noche. Así que él tenía 1 año y tanto, iba para 2 años. Cumplía los 2 años en junio del 2020. Hermano, cerraron los jardines. No había
jardín para cuidar a Ezequiel. Hermano, la cuarentena, no podíamos salir sin un permiso. Si yo hubiera estado trabajando, ¿quién iba a cuidar a Ezequiel? Siendo un bebé. La responsabilidad. Todo esto. Entonces, después me enteré que los que despidieron en pandemia en JM le pagaron su finiquito de gota a gota, porque la situación le avalaba que no tenían que pagarle el finiquito completo. Le doy gracias a Dios que a mí me entregaron todo el dinero, y con ese dinero, junto con mi esposa, pudimos dar un buen pie a la casa para que el dividendo nos bajara y no estuviera tan alto, y pudimos comprar la casa que tenemos, que al principio no nos las querían vender. Parte de todo lo que Dios tiene preparado, íbamos a buscar una casa más pequeña y estaban pareadas, y de repente en todo eso nos llama la promotora del proyecto y nos dice: oiga, ¿sabe qué? Liberaron las casas que ustedes querían al principio. Dice el dueño que cojan las que ustedes quieran, porque él la tenía reservada para algunas amistades de él. Y nosotros, wow, agarremos esta. Y ahí fue que escogimos nosotros esa casa. Cómo Dios prepara todo. Cuando yo no sabía qué hacer, cuando no sabía cómo íbamos a comprar, cuando yo no sabía, el banco le acepta a mi esposa la casa de Viña como una casa de inversión, porque la pone en garantía y todas estas cosas, porque está arrendada y se paga sola, y nos toman esta que está acá, y comenzamos nosotros a tener nuestra casa acá, con harto esfuerzo, hermano. Entonces, cuando tú te encuentras en situaciones que no sabes qué hacer, en ese momento nos encontramos así, llenos de inseguridad, de confusión, llenos de miedo. Quizás tu problema no fue una casa o un trabajo que te despidieron. Quizás tu problema sea otro problema que estás atravesando. Quizás es una enfermedad, es algo emocional, es algo que no has podido superar del pasado y hoy te está afectando. Y yo quiero irme al primer punto. ¿A quién acude cuando tienes que tomar decisiones difíciles en tu vida? Juan 6:68 dice que Pedro le respondió a Jesús. Dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Cuando tú tienes problemas que no sabes cómo empezar de cero, cómo levantarte si estás en el suelo, cómo resolver un problema, acude al Señor Jesús, porque Él tiene palabras de vida eterna. Cuando atraviesas angustia, soledad, miedo, confusión, ¿cómo la enfrentas? Vamos a ver 4 puntos y lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, pero profundo, para que usted lo pueda recibir. El primer punto es: cuando lo inesperado llega sin avisar. Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 17 al 20. Dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía y murió. ¿Cómo estaría el corazón de esa mamá? ¿Cómo estaría usted si de repente su hija o su hijo le dice: ¡ay, mi cabeza me duele! Y en cuestiones de segundos pasan, lo toma y no llega a urgencia cuando ya falleció. Estoy poniendo un ejemplo en el caso real que está aquí, en un caso hipotético con nosotros. ¿Cómo se sentiría usted? Destrozado, devastado. Hay personas que tienen que volver a empezar con una situación de esa su vida. Hay personas que era su único hijo y lo perdieron. Y después, ¿cómo empiezo?
¿Cómo comienzo a vivir nuevamente? Porque en muchos casos un hijo es un motivo de alegría, de unión, de reconciliación y de proyectos de vida en una familia. Hermanos, hemos visto casos, ¿no se acuerdan el que vimos también en la noticia hace años de un papá que sin querer, retrocediendo el auto, mató a su hijo, a su hija? En Putaendo sucedió también. Hemos visto casos también de aquellos famosos que estaban en la casa y se encendió y se quemó el niño dentro de la casa y él entró para tratar de salvarlo. Hermano, ¿cómo esta mujer iba a empezar? Pero esta mujer no se dio por vencida. Ahora, quiero hablarle un poco de cómo se dio este hijo, cómo llegó este hijo. Esta mujer no podía tener hijo. Esta mujer era una mujer que veía a Eliseo pasar de vez en cuando por su ciudad, que es la ciudad de Sunem, porque esta es la sunamita, de cual se canta la alabanza de la sunamita. Y ella le dice al esposo: mira, he visto que ese hombre que va por ahí es siervo de Dios. Hagámosles un aposento para que cuando él pase por aquí con una cama y una mesa, él descanse. Ahora, no era cualquier mujer, era una mujer acomodada, adinerada, de mucho dinero, pero que no tenía la bendición de poder tener un hijo. Y Eliseo llega y acepta la invitación y se queda a dormir, y en agradecimiento por ese gesto de construir un aposento con cama y mesa para que descanse él y Giesi, el criado de Eliseo, él le pregunta a la mujer: mujer, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que hable con los generales o hable con el rey para que te concedan algún favor? Pero ella le dijo: no, yo no tengo necesidad de nada. O sea, imagínense el punto de esta mujer. No tenía necesidad ni siquiera de que le recomendaran con el rey, porque quizás ella tenía relaciones con el rey directa de algún tipo de negocio por su situación económica y por su posición. Pero el criado le dice a Eliseo: mira que no tiene hijo. Y él le dice a ella: en un año, cuando yo vuelva por aquí, tú darás a luz un niño. Se repitió la historia de Sara, cuando Dios le dice a Abraham: en un año tendrás a Isaac. Y esta mujer no lo cree. Mira cómo vas a... Tranquila, en un año tú tendrás. Y al año nació este niño, creció y se desarrolló, pero llegó este momento que estaba con su papá y los segadores y se muere. Y esta mujer quizás no hubiera continuado y hubiera dicho: me echo a morir. Pero no, ella agarró al niño y lo acostó, preparó una mula, unos siervos, y se fue donde el profeta. Allá ella activó su fe. Hay muchas personas que algo se ha muerto en su vida, y la única forma de que reviva es cuando activas tu fe de creer que Dios puede resucitar aún los huesos secos y darle vida. Y lo que tú piensas que en tu vida ya no sirve, Dios lo puede cambiar en algo bueno. Entonces ella va donde el profeta Eliseo. Y en este viaje donde el profeta Eliseo, ella se va acercando de lejos y la ve Eliseo y le dice a Giesi: Giesi, ve a recibirla y pregúntale si está bien, cómo está su casa, cómo está su esposo, su hijo, cómo está. Cuando llega Giesi: hola, dice mi señor, que cómo está. Estamos todos bien. No se descarga con Giesi, sino que sigue y llega donde el profeta. Y cuando llegan del profeta, según Giesi, todo estaba bien. Dice que se tira a los pies del profeta a llorar y a clamar allí. Y Giesi la quería apartar. Y le dice: no la apartes, déjala, que grande es su pena y su sufrimiento, grande es su dolor, pero Dios no me lo ha revelado, me lo ha encubierto.
Ahí nos damos cuenta también que Dios no anda contándole a los hombres todas las cosas como que, mira que... No, hermano, cuando Dios quiere revelar algo puntual, Él lo revela. Esto es para que entendamos el espíritu de un verdadero profeta. Que aún siendo profeta a él, Dios no le había revelado lo que había sucedido con ese niño ni con ella. El profeta le dice: toma mi vara, toma mi bastón. Y le dice a Jesse: anda, ve con ella a su casa. Y la mujer le dice: ¿cómo que vive Dios que no me iré de aquí si tú no vas conmigo? ¿A dónde los quiero llevar? Hay situaciones que te van a llevar a postrarte en dolor, en llanto, en tristeza, en pena, que quizás no tienen esperanza. Pero tú no tienes que tomarte ni de mí ni del hermano, sino ir a donde Dios. Porque el profeta representa la voz de Dios, no ir a donde el hombre. Esta mujer estaba confiando en que Dios obraba a través del profeta. El profeta me dio a mi hijo, el profeta es responsable de mi hijo. Si Dios me dio mi hijo, Dios es responsable de la vida de mi hijo. Y estamos hablándolo, no es que nosotros vamos a hacer de lo que vamos a descansar y vamos a dejarle a Dios que sea responsable de la crianza, no, de la vida, de lo que le dio. Entonces, la Biblia dice en el libro de Salmo: herencia de Dios son los hijos. No son de nosotros. Los hijos están prestados para que nosotros los eduquemos, los enseñemos, los criemos y les estorbemos enseñando la palabra. ¿Para qué? Para que cuando ellas tengan que tomar decisiones en la vida, en la calle, sepan que hay un Dios, sepan que hay un Señor que les dio la vida. Cuando nosotros no estemos y estén ellos solos en los colegios con los amigos, ellos sepan cómo manejarse con la palabra que han escuchado y aprendido. Entonces, este hombre, siervo de Dios, profeta Eliseo, se va con la mujer y llega a la casa y ve al niño tendido, muerto. Muchas veces hay cosas muertas en tu vida que tú dices: ya las voy a dejar, voy a desistir. Proyectos, cosas que pensaste hacer, superación, algo que querías que estudiar, prepararte, y dijiste: no quiero seguir, lo voy a dejar. Un viaje que querías hacer, cualquier cosa, algo que te querías comprar, cosa sencilla, pero que está en tu corazón y que aún hoy te hacen sentir mal porque no lo has hecho. Estamos hablando de que algo que tú quieras hacer, que fue un sueño en tu vida y ese sueño se murió. Ahora, cosas que el Señor quisieras hacer que también están muertas. Quizás te quisiste preparar para ser maestro, para ser evangelista, para ser predicador, para hacer muchas cosas, y ese sueño se murió y está muerto ahí. Tú dices: ¿para qué lo voy a hacer si ya estoy viejo o vieja? ¿Para qué lo voy a hacer si otro lo puede hacer mejor que yo? Mira, hermano, esta mujer se hubiera dado por vencida y hubiera mandado a enterrar a su hijo si ella no hubiera creído que había poder en el Señor para revivirlo, que había poder en Dios para volverlo a la vida. Y cuando llega Eliseo, se tira sobre el muchacho y dice que él se tiró sobre él 7 veces, si no me equivoco, 7 veces sobre él, y para darle aliento lo abrazaba. Y en la 7ª dice que el niño se levantó y tosió 7 veces. Y allí lo toma Eliseo y dice: llama a la mamá, le dice a Jesse que venga a tomar a su hijo. Cuando tú confías en Dios, hay cosas en tu vida que están muertas que van a revivir si tú confías en Dios. Yo conozco gente que ha muerto su fe, que ha muerto su relación con Dios, que ha muerto su vida de oración, que ha muerto su vida de lectura bíblica. No de aquí, estoy hablando de gente de afuera. Cristianos que hoy en día ya no son cristianos. Mi esposa me ha contado de una jovencita que era maravillosa ministrando en la alabanza, y de ser una ministra de alabanza se convirtió en lesbiana. Jovencita, ¿cómo dejó morir ese sueño? Hay un ejemplo internacional. Ahí tenemos a Jota, ministro de alabanza, hijo de cristianos, de pastores, me parece que es hijo, presionado por tantas cosas, terminó que se cambió de la luz a las tinieblas.
No lo condenamos, no lo juzgamos, porque a Dios es que le compete. Pero hay que orar para que Él, en algún momento, Dios lo haga volver a la luz, que haga revivir eso que está muerto en Él, porque su espíritu nace muerto, y la única forma que reviva su espíritu es cuando el Señor envía a su Espíritu Santo a su vida a habitar. Ahora, vamos al punto 2. ¿Cómo levantarse después de una caída? Muchos nos hemos caído, nos hemos tropezado. ¿Y cómo nos levantamos? Hay muchos que hoy están en el piso. 1, porque quieren estar allí. 2, porque otro les pone el pie encima y no lo deja levantarse. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 12, verso 5. Dice, 2 de Samuel: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Yahvé, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Wow. Aquí vemos un David, y quiero contarles o narrarles un poquito sobre esta situación de David. David estaba cegado y había muerto su relación con Dios, porque al punto de tomar decisiones como la que tomó David, tú estabas lejos de la presencia de Dios, al punto de mandar a matar a Urías, al punto de acostarse con Betsabé, al punto de mentir, y al punto después de que mató a Urías, recibir a Betsabé en su casa como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y él seguía reinando así. Él pensó que él estaba bien, pero Dios, en su amor, manda al profeta Natán. Cualquiera piensa que mandó al profeta Natán para retarlo, no, Dios lo mandó por amor a David. ¿Por qué? Porque Dios hubiera quedado callado y David muere condenado así, pero no, David tenía el corazón conforme a Dios. O sea, esto me enseña que aún el pecado más malo que haya en tu vida, ese pecado Dios te va a mandar por amor a buscar. Ahora depende de ti si eres capaz de oír la voz de Dios y levantarte. Porque, hermano, hay personas que Dios le habla como Saúl y son desechados. Pero hay otros como David. Cuando Natán le dice: tú eres ese hombre, tú, al que estás juzgando y al que dice que merece la muerte, eres tú, David. Pone a David como juez y él dicta una condena justa sobre el agresor, sin saber que era él mismo el agresor. Dice: debe dar 4 ovejas al dueño por la agresión que hizo y merece la muerte. Bien juzgaste, David, pero el problema aquí es que tú eres ese a quien estás juzgando. Tú eres el que merece la muerte. Y David dice: he pecado. Ahí él despertó. Ahí es como cuando te agarran con un desfibrilador y te hacen un choque eléctrico para devolverte de un paro cardíaco donde estás muerto la vida, y te reviven. Y ¡pum! He pecado. Hermano, el pecado es dulce como la miel, pero al final amargo como el ajenjo. Te va a traer mucho dolor y problemas. Entonces, cuando tú eres confrontado
por Dios, por amor, porque la Biblia dice en el libro de Corintios que la tristeza del mundo es para muerte, pero la tristeza de Dios es para vida eterna. Cuando Dios te entristece es para salvación, pero cuando el mundo te entristece es para muerte. O sea, que ese amor que mostró Dios mandando a Natán para llamar la atención era para que su hijo volviera, para que David volviera. Y cuando Dios te llama la atención a ti por algo que estás haciendo mal, no te molestes, no te enojes, es por amor. Y usted cree que Natán fue con ay, me voy a echar un tarro de miel, o me voy a poner alta azúcar, o voy a llegar bien suavecito. Hermanito David, por favor, mire, es que usted está haciendo mal. No, hermano. Natán iba con la autoridad de Dios, con la autoridad de Dios, y después lo vamos a ver. Ahora, ¿a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva al Salmo 37:24, que dice: cuando el hombre o la mujer, el Salmo original dice el hombre, pero a mí me gusta incluir la mujer, y siempre lo digo, siempre excluyen a la mujer en la palabra, a mí me gusta incluirla. Cuando el hombre o la mujer cayeren, no quedarán postrados, porque Yahvé, Dios, sostiene su mano. Y esto nos lleva al Salmo 51, 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino, y los pecadores se convertirán a ti. O sea, David reconoce su condición. David le ruega a Dios que en medio de todo eso, Él crea un nuevo corazón en él, que no aparte su Santo Espíritu de él, y que un espíritu dentro de él noble se manifieste, no un espíritu de soberbia. Y entonces Él dice que declarará a los transgresores la verdad, y ellos se convertirán. Hermano, el propósito de cuando Dios te confronta es para que tú seas transformado y le declares a otros la grandeza del reino, para que ellos se conviertan. No se trata de ser cristiano para ser salvo nomás, hermano. Es una de las más importantes hazañas que tenemos como que lograr, pero es también para alcanzar a otros que nos rodean, que están muertos como nosotros tuvimos, que están como David estuvo. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Cómo ver a Dios en medio del proceso? ¿Cómo podemos ver a Dios en medio del proceso? Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el verso 6: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mire, hermano, en medio del proceso de Job, él pudo ver al Dios que solo conocía de oídas, porque alguien testificó sobre Dios y él escuchó, porque alguien decía: Dios me salvó de la mano de algún enemigo, y él lo escuchó. Pero Job nunca había tenido esa experiencia en su vida propia y personal, porque él lo conocía de oídas solamente, a pesar de que era un siervo como íntegro, justo, recto delante de Dios. A pesar de eso, él no lo conocía como el Dios de su salvación, sino como el Dios de su provisión, como el Dios que lo protegía y lo guardaba, pero no el Dios que estaba allí para enseñarle quién es Dios. Ahora, Primera de Corintios 10:13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Job, este capítulo 42 es el último capítulo del libro, es el final. Job, después de todo lo malo que vino, que pasó, que sobrevino, todo lo que hizo Satanás, lo que hicieron sus llamados amigos que no eran ni amigos, incluso Dios usó a este joven que Dios usó con más sabiduría de aquellos ancianos sabios supuestamente que estaban allí, para llamarle la atención a todos ellos y para mostrar el poder de Dios, porque el Espíritu Santo dice que estuvo sobre él y él comenzó a hablar palabra de Dios y llamarle la atención a todos, a Job, a los amigos de Job, a los que eran más sabios, diciendo él: yo esperé pensar que iba a aprender sabiduría de ustedes, pero no he aprendido nada. En cambio, yo tengo que enseñarle a ustedes. Al punto que se arrepintió Job y sus amigos y volvieron nuevamente a ver a Dios, al Dios que conocían de oída, a ver al Dios que necesitaban ver. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a Dios de oída? ¿Cuántos de los que están aquí solamente saben de Dios de oída, pero no lo han visto reflejarse en su vida? Qué fácil es conocer a un Dios de oída en el que tu vida te va bien, en el que no tienes necesidad de nada. Pero qué maravilloso y poderoso es ver un Dios cuando tú tienes un problema y en medio de ese problema tú confías y Él te lo resuelve y te lo soluciona. Eso es más poderoso. Eso evidencia más y fortalece tu fe de que estás creyendo en un Dios que no se ve, pero se siente, en un Dios que no se toca, pero está vivo, en un Dios que está más vivo que nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros tenemos fecha de expiración. Nosotros, cada uno de los que está aquí tiene un día para morir, pero Dios no. Dios está más vivo que todos. Dios es Dios y Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. En Él no hay comienzo ni final, porque Él es todo. Él es todo. Ahora, Job ve al Dios en ese problema. Job ve a Dios en esa situación y ya él comienza a tener otra relación con Dios. Ya él no tiene una relación de un Dios que solamente me da. Y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros como iglesia. De dejar de ver a Dios como que si fuera un Dios, uno, inalcanzable. Dos, que solamente voy a orar para pedir. Tres, que Él tiene la obligación de responderme lo que yo le pido. No. Usted tiene que comenzar a ver un Dios, que es soberano, que es poderoso y que la voluntad de Él no tiene que ver con sus gustos ni con lo que usted desee, sino con la voluntad perfecta de Él. Y si Él no te quiere dar algo, no te lo va a dar, por más que llores, patalees, ayunes, ores, te eches ceniza, te rompan las vestiduras. Él va a hacer lo que Él quiere y lo que Él cree que es necesario para ti. Eso lo va a hacer Él. Y cuando tú comiences a entender que ese Dios es tu Dios, entonces tú vas a aceptar la voluntad perfecta de Dios en tu vida y no lo que tú quieres que Él haga, porque Él no es tu empleado. Al contrario, nosotros somos sus siervos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que lograr entender, y que no es solo Dios. También tenemos que aprender que no es solo Dios, es también nuestro Padre. Y como nuestro Padre, también siente un amor especial por nosotros, como un papá hacia un hijo. Y también nos corrige como un papá a un hijo. Nos enseña como un papá a un hijo. Nos reprende, nos consuela, nos abraza, nos sana como un papá a un hijo. Un verdadero papá. Porque los malos papás los vamos a comparar con el papá de mentira, que es Satanás, que es malo, que es perverso, que es dañino. Pero tú no te preocupes si tu papá en tu infancia fue malo. Mi papá conmigo no fue bueno, y no por eso yo lo odio, y no por eso yo
No he sanado mi corazón, hermano. Me costó. ¿Usted sabe a qué edad yo sané mi corazón con mi papá? A los 35 años de edad. A esa edad yo vine a perdonar a mi papá. Yo me crié sin mi papá. De los 28 o 27 días nacido, ni siquiera el mes. Mi mamá se fue de mi bisabuela, la pastora que me crió, y que le doy gracias a Dios, porque si no hubiera salido de la casa de mi papá, quizás yo no estuviera aquí, ni sería un siervo de Dios. Porque ahí, en el ambiente donde mi papá, nada bueno había, era como Nazaret. Nada bueno. Pero gloria a Dios que mi mamá se fue ante mi bisabuela, ante la sierva. Y eso no fue porque mi mamá quiso, sino porque Dios me amaba. Y desde ahí tenía planes y me llevó allá donde lo van a formar, allá donde Él va a aprender. Y así es tu vida. Así es nuestra vida, hermano. Entonces, vamos al siguiente punto, cuarto y último. ¿Cómo ver lo bueno en medio de tantas cosas malas? ¿Cómo ver lo bueno, no? ¿Ah? Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Yahvé, si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Aquí, en esta palabra, Jeremías estaba desanimado. Tantas cosas que había pasado Jeremías, tanta persecución, tanto ataque. Hasta preso estuvo en medio del patio de la casa del rey, porque nadie lo quería escuchar. ¿Por qué? Por estar declarando la palabra de Dios, por ser obediente a Dios. Le venían cosas malas. El pueblo lo odiaba, los falsos profetas los odiaban, los falsos sacerdotes los odiaban, el rey lo odiaba. ¿Por qué? Porque los falsos profetas y sacerdotes le decían al rey: te va a ir bien. Pero Jeremías venía por acá: te va a ir mal si no te arrepientes. Si no cambias, muerte es lo que viene. Y los otros le decían: anda, que vas a tener victoria. Entonces el rey quería escuchar a los falsos porque le avecinaban lo bueno. Pero no quiero ver la nube negra de Jeremías, porque siempre me dice puras calamidades. Lejos de mí, Jeremías. Es más, búsquenlo y métanlo preso. Y era un patrón que se repetía en todos los profetas. Eliseo anduvo huyendo de Acab, si no me equivoco, que se llamaba el rey Acab, el marido de Jezabel. Estuvo huyendo de Acab y estuvo huyendo de Jezabel. Isaías también estuvo huyendo, Jeremías estuvo huyendo, Ezequiel, todos vivían escondidos. Porque cuando tú confrontas, te vuelves enemigo de las tinieblas. Al punto que todos murieron de forma trágica, perseguidos. No creas que tu vida va a ser fácil. A ti te van a perseguir cuando hay tinieblas en medio de tu trabajo, en medio de tu familia, en medio de tu vecindad. Cuando hay personas con tiniebla, te van a atacar, no van a entender. Pero la lucha no es contra ellos. Jeremías 15:20 al 21, que esto es lo interesante aquí, porque aquí vemos un Jeremías en el cual Dios le está dando ánimo. En el verso 19, y le está diciendo: Jeremías, conviértete. O sea, esta palabra no era para el pueblo de Israel. Él estaba hablando a Jeremías. Y si tú vas al título que tiene, dice: Dios anima a Jeremías. Dios está animando a Jeremías. ¿Cuántos se han desanimado en este caminar aquí? ¿Cuántos han querido soltar la toalla? ¿Cuántos han querido en algún momento dejar de ser cristiano? Hermano, muchas veces nos ha pasado por la cabeza, lo hemos pensado. Algunos quizás hasta han dado por ahí dándose una vuelta por Egipto. Pero tu Padre por amor te ha enviado a alguien como Natán para que te atraiga. ¿Y nosotros qué hacíamos? Ay, ya viene este hermano, que no me vea.
Nos escondíamos. Ay, no, me está llamando por teléfono, no. Lo voy a bloquear para que ni entre la llamada. Y nosotros porfiados, poniendo la mirada en el hombre. Pero cuando cambiamos la actitud como la mujer tsunamita y nos ponemos a los pies y nos postramos, no del hombre, sino de Dios, entonces revive lo que está muerto en ti. Resucita. Hermano, ¿usted se acuerda de su primer amor? ¿Quién se acuerda de su primer amor con el Señor aquí? Medite en eso. ¿Cómo era usted cuando usted tuvo su primer amor con Dios? Con el Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo llegó a su vida y lo llenó. Recuerde eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor Jesús, que tú tengas todos los días. Mira de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve ¿a qué? A las primeras obras. Hermano, el primer amor no es para que se quede como el primer amor. No estamos hablando del primer amor carnal, hermano, que eso es como un Alka-Seltzer o una sal de fruta. Sí, ya se disipó. Estamos hablando del primer amor en el Señor. Eso que te hace a ti llorar, eso que te hace a ti reconocer que eres malo, pecador y que merecía la muerte en la cruz, pero no la ibas a soportar. Pero Él tuvo que hacerlo, ¿para qué? Para que tuvieras vida. Y vida en abundancia. Y aquí hay en el verso 20 al 21 6 puntos importantes que Dios le dice a Jeremías. Cuando nos convertimos, Dios nos restaura. Cuando tú eres capaz de convertirte, Dios te restaura. Hay personas que andan con el odre roto, con la vasija rajada, lleno de pegamento, pero no están restaurados. Y la restauración de Dios no es como la restauración del hombre, que agarra y le pone pegamento a los pedacitos y vuelve y lo une. Y mira, aquí está el jarrón bonito, pero lo ves lleno de rajas y grietas. Y esa restauración no es la que hace Dios. Dios te muele, Dios te procesa y te hace de nuevo. Él no te pone parches. Entonces no podemos andar con ese pensamiento. No es que yo soy así, no que esa es mi forma de pensar, porque Dios no trabaja así. Así trabajamos nosotros. Dios trabaja restaurando y haciendo nuevas las cosas cuando nosotros le permitimos. 2, cuando Dios nos restaura, andamos delante de Dios. Hermano, usted no va a andar delante de Dios si no está restaurado. Usted no va a poder representar el reino en el mundo si usted no está restaurado. Usted no va a poder ayudar a alguien cuando usted no ha sido restaurado, porque no podemos ser capaces de dar lo que no tenemos. Los hermanos que han atravesado problemas difíciles en sus matrimonios pueden ayudar a restaurar otros matrimonios solo cuando ellos fueron capaces de vencer y haber restaurado el suyo, porque tienen una experiencia vivida y se dieron cuenta que no termina todo allí, que hay un Dios que lo tiene sostenido de su mano y que tiene planes y propósitos para su vida, y que Él es el que tiene la última palabra cuando le permitimos a Él que tome el control de nuestra vida. Por eso hay personas que tienen no sé cuántos años y todavía tienen rajaduras de odio, de resentimiento, por quien sea, por el marido, por el papá, por la mamá, por los hijos, porque no han sido restaurados, solamente han sido puestos parchecitos. Entonces cuando el Espíritu Santo llega, se pierde, se derrama el vino, se derrama porque el odre está viejo, no ha sido renovado. 3, si entresacamos lo precioso de lo vil, entonces seremos como ¿quién? Como la boca de Dios. No podremos tener autoridad para hablar de Dios si no hemos sacado lo bueno de estas cosas malas que nos han pasado y solo nos quedamos pensando en las cosas malas, hermano. ¿O usted cree, como dijo Job, recibiré solo lo bueno de Dios? También recibiré lo malo, porque Dios dio y Dios quitó, y sea bendito el nombre del Señor. Pero cuando nos llegan los tiempos de las vacas flacas, cuando nos llegan los tiempos difíciles, comenzamos a renegar, comenzamos a maldecir y nos volvemos como el pueblo de Israel. Igualito que el pueblo de Israel, nos volvemos maldiciendo y renegando.
¿Y para qué Dios me sacó? ¿Y dónde está esto que quiero? Es que tú solamente puedes confiar en Dios cuando Dios te tiene en la buena. Pero cuando estás en la mala, no, ahí no sirve Dios. Hermano, entonces somos interesados y no somos unos hijos verdaderamente agradecidos. ¿Usted quiere ser boca de Dios? Saque las cosas buenas de lo malo que ha vivido. Porque las cosas malas que ha vivido en su vida son experiencia para que usted ayude a otro que Dios le va a poner en el camino con la misma situación o similar, para que usted le dé ánimo, lo levante y le diga: levántate, resucita, despierta, revive, porque yo pasé por allí y he vencido en el nombre del Señor Jesús. Ahora, 4, el inconverso debe convertirse a nosotros y no nosotros a ellos. Y cuando habla de convertirse, habla de que tiene que ser como tú eres en el Señor. No que tienen que imitarme a mí. El apóstol Pablo, siempre lo digo, decía: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. ¿Y por qué digo de Jesucristo? Porque no podemos imitar al Señor, sino a Cristo que estuvo en la tierra, al que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Porque ni siquiera no se sabe mucho del Señor Jesucristo, porque eso está reservado para la gloria. Se pueden hablar algunas pinceladas que se dicen en Apocalipsis, que habla un poquito en la Biblia, pero en la Biblia, en todos los evangelios y las cartas que hay, está clarito cómo ser imitador de Cristo, el que estuvo en la tierra, el cual dice que tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. A ese imita, a ese. Piensa como Él, juzga como Él, ama como Él, habla como Él, vive como Él, como Jesucristo, no como el Señor, porque a Él lo veremos cuando vengan las nubes. Dice que todo ojo lo verá, el bueno y el malo lo verá, el que cree y el que no cree lo verá, aún los muertos lo verán. 6. Dios te librará de la mano de los malos y de la mano de los fuertes y te redimirá. Aquí está. Dice: y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Cuando Dios declara esta palabra, muchas personas piensan que Dios me va a librar de la mano de mi enemigo personal, de ese vecino que me hace maldad, de ese jefe que es malo, que me pone a trabajar más que todos los demás y que apituta y arregla a sus amigos y que a mí no me da horas extras, pero me da el trabajo de todo para que los haga yo en mi... Padre, líbrame de la mano de ese enemigo. No es para ese enemigo esta palabra, porque la Biblia dice que no tienes lucha contra carne ni sangre. Cuando decía a Jeremías que lo redimiría de las manos de los malos y de los fuertes, estaba hablando de los que estaban usando al rey, a los falsos profetas y a los falsos sacerdotes para perseguirlo a él, para meterlo preso por declarar la palabra de Dios. Hermano, cualquiera que se levante en contra tuya para predicar el evangelio, Dios te va a librar de él. Esto no es para andar tirándoselo a la mamá, al papá, al amigo, al tío, porque así somos. Interpretamos mal la escritura y dice: no, si Dios dice ahí, hermano, que te librará de la mano de tu enemigo, ese vecino que está contigo, Dios se va a encargar y lo va a fulminar. Y la gente emocionada sale maldiciendo al vecino cuando Dios quiere que tú te acerques a él, te lo ganes para el Señor y te reconcilies con él. Y andamos predicando para crear más división y más enemistad, interpretando mal la palabra, llevando a la gente una doctrina de odio y de división, cuando tenemos que manifestar es el amor de Dios, porque Él dice: en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y el Señor Jesús también, cuando estuvo en la tierra, le dijo: ama a tu prójimo. Y dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Y de esta forma montarás agua de fuego, carbones encendidos sobre su cabeza. Hermano, no podemos andar con el espíritu de división y de pelea, de contienda. Tenemos que andar con el espíritu de reconciliación, que es el ministerio, según el libro de Primera de Corintios, que dice que nos dio a nosotros, a cada uno, el ministerio de la reconciliación, para reconciliar en su hogar. Hermano, yo soy el reconciliador en mi familia.
A mí me llaman de Panamá para resolver problemas. Ahí está mi esposa, el testigo. Videollamada para resolver problemas entre mi mamá, mis hermanos, entre mi sobrina, mis hermanos. Me llaman y yo, ya listo, vamos a activar el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes de ustedes ha estado activando ese ministerio en su familia? Póngalo en práctica. En vez de ser carbonero, sea bombero. Apague fuego, no atice fuego. Amén. Quiero ir a la conclusión, hermano. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Sabemos que tenemos que perdonar, pero no perdonamos. Sabemos que tenemos que orar, pero no oramos. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no la leemos. Ese es el problema que tiene la iglesia hoy, y me incluyo. Somos malos administradores de nuestro tiempo. Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no sabemos ordenarnos para que en las muchas cosas entre el tiempo que le corresponde a Dios. Y yo quiero hacer un llamado para que resucite en ti el deseo que ha muerto de hacer las cosas como a Dios le agradan. Que no haya necesidad de que usted tenga que ser reprendido por Dios para acercarse a Dios, sino que usted ponga a Dios en primer lugar. Exíjase. Hermano, yo veo potencial en todos los que están aquí, capacidad en todos los que están aquí. Aquí usted no viene solamente para escuchar, sino para ser parte. Ayer le hacía una pregunta sencilla a los hermanos y les preguntaba: si una persona en el mundo te pregunta ¿para qué vas a la iglesia y por qué?, ¿qué le responderías tú? Con 2 palabras, porque no nos vamos a poner teológicos con la gente que desconoce de la palabra. Hay que ser simple y sencillo, como la respuesta que daba el Maestro Jesucristo. Y sabe, si yo le pregunto a usted ¿por qué viene a la iglesia y para qué?, ¿qué me respondería usted? Ya los hermanos que estuvimos ayer saben lo que hay que responder. ¿Quiere que se los diga? Bíblicamente, para ser parte de la iglesia, para ser parte del cuerpo del Señor Jesucristo, de su iglesia, porque este no es parte del cuerpo de Cristo, sino del Señor, porque la iglesia es la novia del Señor y nosotros somos los miembros de la iglesia. Y para servir, para eso venimos. Si usted llega a un lugar y se congrega, tiene que servir. No es una opción, hermano, es una demanda que como hijo tienes dentro de la iglesia. Que tengas que descubrir en qué área vas a servir es otra cosa, pero tienes que servir, hermano, aunque sea levantando una silla y colocándola encima de la otra. Así de simple. Aunque seas agarrando el letrero que tenemos allá afuera y empujándolo para adentro. Nosotros buscamos la forma de servir, no de ser visto, sino de servir. Y tenga ese espíritu en su vida.